Pero bueno, vamos a ver qué opinan nuestras queridísimas nerds. Ya veo por ahí a la flamante doctora Elisa Godínez. No veo todavía que a Renata ni a Ingrid, pero ahorita se estarán conectando. Así que, mi querida Elisa, muy buenos días, bienvenida. Hola, queridos Ernesto, Alberto, me da mucho gusto poder estar con ustedes, que la vez pasada no pude estar por cuestiones de trabajo y yo no había visto a Alberto, pero me da mucho gusto ahora sí ya verlo y compartir espacio. Y bueno, saludos a toda la comunidad de Momentum. Me da más gusto verla, doctora. Bienvenida, gracias. Gracias. Pues, mi Y querida Renata. Elisa, ya está Renata ahí, miren, ¿cómo está Renata? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Y bueno, en unos minutos supongo se estará incorporando también Ingrid Turguelles. Mi querida Elisa, aprovechando que ahora no estuviste la semana pasada, pues te toca primero y pues tiene que ver con el discurso del presidente López Obrador. Vaya, vaya discurso, es un discurso poderoso. Realmente lo sentí a López Obrador pues muy apasionado y además voy a ir en julio y voy a hablar con, no, dije, joder, no, pues el señor pues sí se apasionó mucho ahí. ¿Cuál es tu valoración de esta decisión del presidente López Obrador? Y yo no sé incluso qué es más fuerte, Elisa, si la decisión de no ir por las razones que explicó de manera muy clara, o la forma en cómo explica las razones, que me parece que le sube el tono a, a un planteamiento. No es lo mismo leer un texto que decir, bueno, pues no voy por estas razones, que escucharlo en vivo con un mensaje tan fuerte que me pareció que dio el presidente López Obrador. Coincido con tu percepción, Ernesto. Yo creo que fue una de las alocuciones del presidente que en lo personal a mí más me han impresionado y me han emocionado, porque creo que dijo las cosas con una contundencia importantísima, sobre todo en un tema tan, pues que es histórico, ¿no? Como el bloqueo a Cuba. No solo se refirió a eso, pero me parece que la manera en la que lo dijo, como tú dices, ¿no? No solo fue la decisión, anunciar la decisión de no ir, sino también la forma, cómo lo explicó, cómo lo expresó. Me parece que es, aquí sí, ni modo que me expliquen, pero yo me enchairé totalmente, pero además lo que le reconozco en este sentido es que ha sido congruente como en pocas cosas, ¿no? Ha sido, y lo dijo desde el principio, no, nadie se puede venir a sorprender, ¿no?, de su decisión. Él desde el principio, cuando se anunció todo esto de la Cumbre de las Américas, dijo, nosotros no estamos de acuerdo con que se excluya a países. Nosotros consideramos que la cumbre debe ser un espacio en el que todos los países tengan cabida. Y si no van a ir o se van a excluir, bueno, pues nosotros vamos a revisar nuestra asistencia. Y lo cumplió, tal cual lo cumplió. Entonces, a ver, creo que hay dos lecturas, ¿no? Yo no me voy a referir a la primera lectura, que es cómo analizar esto al interior de Estados Unidos, lo que le significa a Biden, si realmente lo que está sucediendo con el hecho de que México no vaya va a afectarle a él en lo personal, como en su popularidad, en su figura, en el tema electoral que tienen ellos en los próximos meses y demás, ¿no? Yo creo que, digo, se puede hacer un análisis de eso, pero no en este caso a mí, eso no es que no me parezca relevante, pero me parece muy relevante la posición de México históricamente. Ha sido un viraje muy evidente de ser México un país que estaba simple y sencillamente dispuesto a seguir los dictados de lo que dijera Estados Unidos, ¿no?, en términos de política exterior. Sobre todo vimos escenas ofensivísimas en los sexenios pasados, ¿no?, desde el come si te vas y todo esto. No quiere decir con esto que no haya que hacerle críticas a México, a la posición de México actualmente en otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, la migración y demás, pero me parece que la posición de México en ese sentido es muy digna, es un viraje muy claro en la política exterior de México, y sobre todo creo que México se coloca en términos regionales una vez más
en los últimos tiempos como un país líder, ¿no? Y con López Obrador como un líder regional. Yo creo que eso es importante. La posición de México viene a mostrar que la cumbre de las Américas, pues, nació poco legítima, ¿no? O sea, tuvo un origen poco legítimo y nació con esta mancha de ilegitimidad por haber sido, digamos, insistido en que se llevara a cabo excluyendo a 3 países, ¿no? Entonces, México acaba, digamos, reiterando que la legitimidad que pudo haber tenido esta cumbre, Estados Unidos decidió no tenerla en último momento, y bueno, pues que ahora se haga cargo, ¿no? De algún modo, de esa, ahora sí que de esa incongruencia de propio Estados Unidos y de esa ilegitimidad, ¿no? Yo creo que hacia afuera es muy claro que Estados Unidos reitera su consabido injerencismo, se nota una debilidad importante de Estados Unidos en la región, ¿no? No es como antes, creo que ahora sí se está cuestionando mucho más el papel dominio de Estados Unidos, digo, lo sigue teniendo en los hechos, ¿no? Pero me refiero, ya no es tan tácitamente aceptado, ¿no? Porque es muy claro que no solo México, sino otros países han manifestado su rechazo o su desacuerdo con la política de Estados Unidos con respecto al bloqueo a Cuba, ¿no? Hasta Canadá, que es totalmente aliado a Estados Unidos, tiene una postura diferente, ¿no? Entonces, Estados Unidos queda exhibido como eso, ¿no? Como un país injerencista y además incongruente. Y bueno, yo pienso que además de todo, por ejemplo, sé que parece menor, pero no, creo que no lo es tanto, la incongruencia de Estados Unidos de excluir a Venezuela de la participación de la cumbre y al mismo tiempo, desde hace pocos meses, bueno, pues a raíz de la crisis energética que se está atravesando, bueno, pues volver como si nada hubiera sucedido, a comprarle petróleo, a permitir que Venezuela que venda petróleo, etcétera, ¿no? Entonces es así como que, bueno, ahí creo que hay una hipocresía muy grande de Estados Unidos, como en muchas ocasiones, y bueno, en específico me gustó mucho la manera como López Obrador dijo ayer que el tema del bloqueo era prácticamente una política genocida. Y me gustó también cómo, no es la primera vez que lo hace, pero que pone sobre la mesa también esta inutilidad de algún modo de las votaciones, por ejemplo, que hay en la ONU con respecto a eso, y dice, bueno, sí, en la ONU la mayoría de los países vota en contra del bloqueo, pero no se llega a nada, no se resuelve nada, el bloqueo sigue y pues nosotros no podemos permitir, si somos congruentes, que esto siga. Y bueno, nuestra relación con Estados Unidos sigue, yo con el presidente Biden puedo tener una relación buena, reconozco que es un hombre bueno, lo reiteró muchas veces, hoy todavía lo dijo también, y me gustó también la manera en la que dijo que de algún modo, ¿no? Le dijo a Biden, bueno, tú puedes ser muy bueno y tal, pero el gobierno de Estados Unidos no puede seguir siendo rehén de pequeños grupos de interés que, bueno, fueron muy poderosos en su momento, pero hoy por hoy el lobby cubano, ¿no? Que está sobre todo instalado en el Partido Republicano, y también hizo la crítica a un miembro del Partido Demócrata. Yo creo que eso estuvo bastante bien, ¿no? O sea, no hay manera de criticarle eso y de decir que es incongruente. Yo creo que lo hizo muy bien, ¿no? Bueno, ahí la dejaría por el momento. Ya está por aquí Ingrid Urguelles. Bienvenida. Buenos días, Ingrid. ¿Tenías problemas? Hola, perdón. Tenía problemas con internet, pero ya estamos. Bien. Qué bueno, qué bueno. Renata, ¿tú cómo ves esta situación, esta decisión del presidente López Obrador de no ir a la Cumbre de las Américas, la forma como lo anuncia y las repercusiones que puede haber en política exterior y en México, por supuesto? En el caso de Estados Unidos, yo coincido con la doctora Elisa Godínez, la agenda
de Joe Biden y del grupo del think tank, los políticos, la clase política de Estados Unidos está más concentrada en Ucrania y China y Putin que en México, y esa es la realidad. En la Cumbre de las Américas yo supongo que darían por descontado que no tendría toda la convocatoria necesaria, puesto que ellos mismos excluyeron a varios países, siempre lo han hecho. La diferencia ahora está en que alguien hizo ruido, y mucho ruido, y es el presidente López Obrador, y es ahí la repercusión hacia el presidente de México, hacia América Latina más bien, no tanto Estados Unidos, sino hacia América Latina. Y a nivel interior, de nuevo, pues yo insisto, una cachetada con guante blanco a todos aquellos que insisten en verlo como un personaje que nunca salió de Macuspana. Y creo que los que nunca salieron de Macuspana son los opositores. Pero ¿tú cómo lo ves, mi querida Renata? Sí, bueno, yo quisiera empezar con esta frase que siempre dice, yo también soy honesta y a mí también me enchairó muchísimo ya voy a ver la cara de Ernesto ahorita criticándonos, pero la verdad es que pues sí me enchairó muchísimo. ¿Cómo? Cabrón, ¿qué es esa expresión? ¿Chairo? Me enchairó. ¿Enchairo? No, O sea, si ya eres chaira, pues te enchaira más. Escuchar el discurso de ayer, pues es, bueno, sus comentarios de ayer, hoy todavía vuelve a hacer varios comentarios que creo que fueron muy relevantes y ahorita los toco, pero esta frase que siempre repite el presidente, que política es tiempo, y creo que es muy relevante en esto que menciona mi querido Alberto sobre, es un momento donde agarra a los gringos mal parados, como dicen en el fútbol, porque están concentrados en otras cosas. Digo, se podrá contraargumentar que los gringos siempre van a estar metidos en otras cosas, pero en este momento los agarran, y lo hemos hablado en otras mesas, pero aquí mismo, pero pues los agarra con la guerra de Ucrania, los agarra con elecciones en noviembre, con una popularidad de Biden pues no muy buena, en caída libre, con problemas económicos que ahí sí, pues como todo el mundo, pero que a la popularidad de Biden le está afectando muchísimo. Y en ese contexto, entonces sale México y dice, pues no vamos. Yo incluso recuerdo que, no me acuerdo si Alberto o Ernesto nos hicieron aquí la pregunta de que si realmente creíamos, o sea, la primera vez que AMLO dijo que había que invitar a todos, si AMLO no iba a ir, y yo por lo menos dije, no, o sea, obviamente sí iba a ir, pues nada más está presionando, pues no, nos rebasó a todos. Y creo que tanto de forma como de fondo los comentarios que hace ayer con respecto a Estados Unidos, que ya Elisa describió y resumió de manera brillante, pues nos dejan, a mí me da muchísimo orgullo, ¿no? Estar parado como mexicana en esta posición, defendiendo pues lo que considera México que debería de ser la política en América Latina. Lo que comentaba yo ahorita de que no solamente ayer lo que ya dijo Elisa, sino hoy vuelve a decir, y fue muy fuerte, creo, como lo dijo AMLO, que dijo hoy, no vamos a apoyar a nadie que sea xenófobo, clasista, que esté en contra de los mexicanos. Fue muy fuerte, porque generalmente, o la posición que habíamos visto de AMLO con Trump y que se le había criticado muchísimo, era pues, ¿por qué no te le pones más duro a Trump? Digo, yo siempre defendí es imposible, ¿no? Es ponerte con Sansón a las patadas, porque, AMLO estaba entrando, Trump tenía, a diferencia de Biden, pues sí tenía más fuerza. Trump sí tiene una base social que nos puede caer mal, pero tiene una base social, cosa que Biden no tiene. Y la forma de hacer política con Trump fue muy complicada. Sin embargo, hoy sí agarra y dice, bueno, no vamos a apoyar a nadie que no respete a los mexicanos, y creo que eso también fue bueno. Dos cosas más que me gustaría mencionar al respecto. La primera, lo que ya dijo Elisa, pero creo que es importante recalcar que no es solamente AMLO haciendo un berrinche, como ha tratado de pintar la oposición, no vamos a ir. No fue Xiomara Castro, no fue Luis Arce, y no fueron 14 países del Caribe, ¿no? Que por ahí alguna periodista, Dalia, no me acuerdo quién dijo, no quiero decir mal su nombre, pero estaba diciendo un país del Caribe no fue, no, 14 países del Caribe no se pusieron en contra, ¿no? de la exclusión.
Y no solo eso, sino el aliado más grande del continente de Estados Unidos, que es probablemente Canadá, abiertamente, y los comentarios de Trudeau no son menores, ¿no? Dijo, Canadá tiene una postura distinta a la de Estados Unidos en cuanto a Cuba. Entonces, no es menor la cantidad de países y la importancia de esta alianza que orquesta López Obrador en contra del bloqueo contra Cuba, y que además hoy se refuerza diciendo el objetivo principal que trae, o la encomienda principal que trae el canciller Marcelo Ebrard en la cumbre, es terminar con es hacer política para terminar con el bloqueo con Rusia, ¿no? Y con Cuba, perdón. Y bueno, para cerrar, yo nada más recordarle a la gente que hubo gran parte de la oposición diciendo que, una vez más, augurando que esto que hizo AMLO iba a terminar con la relación con Estados Unidos. Yo incluso leí gente de la oposición diciendo, nos van a poner aranceles, ya se dinamitó por completo la relación con Estados Unidos. Y pues, como bien dice Alberto ahorita, no solamente no se dinamitó, sino en julio Andrés Manuel López Obrador va a estar sentado en reuniones bilaterales con Biden en Washington, y acabó, repito, orquestando no solo a sus países aliados, sino a países como Canadá, que no son naturalmente aliados ideológicos de la presidencia de López Obrador, posicionándose en contra de la exclusión de Cuba y de otros países, pero bueno, en específico del bloqueo de Cuba, ¿no? Entonces, pues es un triunfo político, un triunfo en materia de relaciones internacionales, creo yo, innegable, pero bueno, pues si ahí vemos a la oposición diciendo que ganaron las elecciones el domingo, pues bueno, entiendo que puedan hacer esa maroma y decir que esto tampoco fue un triunfo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un gran triunfo, que creo que cualquier mexicano o mexicana tendríamos que estar orgullosos de la posición que está tomando México en nuestro continente. Ya, gracias, mi querida Renata. Pues sí, ya sé que estás con bombo y platillo, ya era previsible, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No, muy bien, gracias, mi querida Renata. Ingrid, hay una frase que ayer escuché ahí con el presidente. Ahorita, en cuanto ya tengamos el video, me avisan y le vamos a poner un fragmento del discurso. Lo separamos, se echó 16 minutos el presidente en la mañanera hablando de ese tema. Y hizo un señalamiento que me pareció también interesante. Dice, ¿cuántos años llevamos con una situación así del bloqueo a Cuba? Y pues sí, se vota de que no, están todos en acuerdo de que ya se quite el bloqueo, pero no pasa nada. Dice, tenemos que hacer algo distinto porque si no va a seguir igual. Y esto es parte de la transformación. O sea, este modelo de transformación que tiene aquí en el país, el que él señala que tiene en varios ejes de su administración, pues lo está trasladando en el marco del derecho internacional, y está diciendo, bueno, ayer dijo, es una especie de genocidio. Usó también esa expresión y se refirió específicamente con apellidos a quiénes son los responsables. No me va a sorprender que en la siguiente visita que haga el presidente a los Estados Unidos, a Washington, pues aparezca la comunidad cubana protestando contra la visita y la comunidad mexicana. En fin, que esto agita aguas de muchas maneras. ¿Qué decir de este planteamiento del presidente López Obrador? ¿Te parece sensato, descabellado, provocador, coherente, incoherente o humanista, pero es también realista de lo que se puede y no? ¿Cuál es tu valoración ahí, mi querida Ingrid? Mira, es complejo porque yo te diría lo que está pasando y lo que está haciendo el presidente es ponerle fin a una era, ¿no? A una era iniciada por la doctrina Monroe en 1800. Imagínense cuánto tiempo llevamos siendo colonia de Estados Unidos, todo Latinoamérica. Y claro, el caso de Cuba es
uno más de tantos casos donde el intervencionismo norteamericano genera violencia, genera, bueno, los genocidios, ¿no? Situaciones de precariedad, desplazamientos forzados, etcétera. O sea, es parte de este proceso iniciado ya hace cientos de años, en 1823 exactamente, ¿no? Cuando Estados Unidos le dice a España, mira, tú te vas del continente, pero entro yo, ¿no? Entro yo. Y ahí nosotros pasamos un enroque de una colonización española a una norteamericana, que ha sido lo que hemos vivido todos estos años y que yo te diría que ahora estamos como en el cenit, en la decadencia, estamos como en la caída, ¿no? De ese imperio que tuvo Estados Unidos armado sobre todo Latinoamérica. Y en esta caída no solamente está el presidente que le está poniendo como, ¿no?, la cereza del pastel, como ya un punto final, sino que viene ocasionada por muchos otros factores de antes, digamos, donde, claro, le tocó a Biden experimentar este declive, ¿no? Biden en este momento está con una muy mala aprobación y tiene además elecciones intermedias este año, probablemente van a ganar los republicanos, o sea, sí le está yendo bastante mal, pero eso tiene que ver con la entrada a Latinoamérica de otros poderes mundiales, ¿no? China, por ejemplo. O sea, cómo los países de Latinoamérica ya no dependen al 100% de Estados Unidos desde lo económico, como muchos países de Sudamérica, por ejemplo, entre ellos Chile, están dependiendo de China casi para todo, han dejado entrar capitales chinos, pero mira, ni que te digo, en Chile los chinos son dueños hasta de la electricidad, o sea, están entrando ya en empresas básicas, ¿no? Y eso produce un desplazamiento respecto a Estados Unidos, donde ya lo que diga Estados Unidos a muchos países de Latinoamérica no es imperativo, no es una obligación, ¿verdad? Como lo era hasta hace años atrás. Entonces, claro, básicamente en el fondo lo de Cuba, ¿no? Esta expulsión de Cuba, este embargo, tiene que ver también con esta violencia que ha ejercido Estados Unidos para poder controlar a todos los países latinoamericanos, extraer el típico modelo, ¿no? Neocolonial, donde no solamente Cuba, sino que todo lo que estamos viendo en muchos países de Centroamérica, estos desastres, ¿no?, estas dictaduras o estos desplazamientos forzados, el mismo Haití, por ejemplo, que vive una situación realmente brutal, ¿no? Hace muchos años, de precariedad total. De hecho, la mayoría de los migrantes que están llegando son haitianos, igual que a Sudamérica, o sea, ya no queda casi gente en el territorio. Todos esos desastres latinoamericanos han sido promovidos por Estados Unidos. Entonces, me parece súper coherente que el presidente, me parece valiente, me parece consecuente, que el presidente diga, ¿sabes qué? En este momento donde estamos, como decía Renata, pillando muy mal parados los gringos, es el momento para empezar a decirles que hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, ya no vamos nosotros a seguir avalando que Estados Unidos decida qué países son democráticos, qué países pertenecen a América y qué países no pertenecen a América, porque eso es lo que están diciendo, ¿no? Esto es la cumbre de las Américas, ustedes tres no pertenecen. Entonces está muy bien, a mí me parece genial que se empiece una arremetida latinoamericana con el presidente a la cabeza, donde otros presidentes también van a seguir esta ruta, ¿no? De oponerse tajantemente a Estados Unidos, a esta famosa doctrina Monroe, que ya está, como les digo, en decadencia, porque ha entrado China, porque ha entrado la India, porque el mundo árabe también tiene mucho poder, a diferencia de lo que pasaba años atrás, ¿no? ¿Y cómo aguantamos tanto nosotros hasta Trump, te diría yo? Hasta Trump estuvimos aguantando que dijeran que Centroamérica era, no sé si se acuerda cuando dijo que eran unos países de mierda, cito, abro comillas y cierro, no son mis palabras, pero como presidente de Estados Unidos se permite decir, no, estos países de Centroamérica, que además es su responsabilidad lo que ha ocurrido con Centroamérica, básicamente. Entonces, claro, ahora Biden lo pilla la pandemia, que ha sido una reorganización también de poderes, la pandemia ha promovido esto. Recuerden que, bueno, China entró a Chile de manera muy fuerte en la pandemia por las vacunas, lo mismo ocurrió en Brasil, Bolsonaro también se alió con los chinos para las vacunas, y con eso, por supuesto, se deja entrar a poderes chinos, a capitales, ¿no? Y como Estados Unidos más bien se encerró en conseguir sus propias vacunas, no ayudó a nadie, los chinos estuvieron súper dispuestos, entonces también ahí hubo una reorganización. Ahí viene de nuevo Harfush, ¿ven? Él anda en helicóptero, no sé si se escucha. Y claro, por ejemplo, y en este momento, Harfush me desconcentra, pero en este momento, por ejemplo,
Hey, Harfush, déjala en paz. Estamos ahorita en una mesa aquí. Déjanos En momento. hablar en paz y Harfush, ya, bájate por del favor. helicóptero, bájate del Compórtate. helicóptero. Y Ay, bueno, para cerrar, no, para cerrar solamente decir que en este momento sí México tiene mucho poder respecto a Estados Unidos en este tema de la cumbre, específicamente por la ola migratoria. Está siendo un problema muy grande para Estados Unidos esta ola migratoria, pero totalmente desbordada que hay en la frontera. Depende mucho de que México logre contener, de que México esté de acuerdo en contener, porque México puede abrir las compuertas y bueno, ahí yo no sé qué es lo que pasaría. Y por lo tanto siento que Biden se está jugando harto en esto, se está jugando harto, va a quedar mal parado con esto que está haciendo el presidente, va a quedar muy mal parado en el fondo como alguien que no es capaz de organizar, de convocar, no es capaz de convocar a países latinoamericanos importantes como lo es México. Hay que ver qué va a pasar con sus elecciones intermedias. Así que yo, no enchairada como Renata, pero que no me denomino chaira, pero sí me parece genial la postura, ¿no? Y valiente, muy valiente, sí. Pues Pues para no, no estar no. enchairada, me parece que por ahí vas, mi querida Ingrid. Yo Por no ahí No, estoy. voy, no, por ahí ya voy. está. En camino. No, No, ya no, no. está en la ruta, están muy cerquita, Es más, yo creo que ya hasta son vecinas, se me hace. No estoy muy seguro de que el discurso o la intervención del presidente López Obrador ayer en la conferencia matutina, su decisión de no asistir a la cumbre de las Américas, sea el fin de la doctrina Monroe. Eso sí me parece un enchairamiento, pero No. híjole. No, digo que son pasitos que estamos dando hacia, Ajá. ¿no? Terminar con esa doctrina. Porque sí, Estados Unidos está un poquito en decadencia, eso es un hecho, ¿no? China va así, digamos. Va a llegar el momento en que se va a acabar la No, famosa. y es precisamente lo que planteó López Obrador, dice, y todavía vamos a seguir, y van a pagar millones de mexicanos por un conflicto de hace 150 años, ¿no? Si ya, por favor, pues era parte del planteamiento. En fin, Habrá Alberto, que adelante, revisar la la pregunta. letra chiquita en ese aspecto, porque es muy complejo el tema. O sea, en la relación México-Estados Unidos hay muchísimos aristas, y Renata lo conoce muy bien, mejor que yo, que no se pueden reducir simplemente a que alguien va a pagar el costo de una decisión de no asistir a la cumbre. Hay muchísimos recovecos por ahí, inclusive hasta zonas enteras que dependen de la economía de México, y no me refiero a lugares como California, sino me refiero a los productores de maíz del centro, el medio oeste de Estados Unidos, que si México decide no comprar maíz amarillo, se van a la quiebra, o los productores de cerdo de Nuevo México o de Texas, por ejemplo, que dependen de los consumidores mexicanos, por poner una parte nada más comercial, sin incluir todo lo que implica ya la implicación ya social que existe en Estados Unidos. Había un dato por ahí de hace algunos años, algunos ayeres, que mencionaba que solamente 200 condados en Estados Unidos no registran mexicanos. 200 condados de todo Estados Unidos, el 99% hay mexicanos, al menos uno, una familia. De ese nivel está la situación. No sé, doctora Elisa Godínez, si quiere comentar algo más sobre este punto, pasaríamos ya al siguiente tema, que es el análisis de lo que ocurrió este domingo. Hay una pregunta que me parece muy pertinente en el acuerdo que se tuvo para esta conversación. ¿Son 4-2 o 2-4? Adelante, doctor. Chan, 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 chan. Ahí voy. No, perdón, es que luego se me pierde la flechita. Híjole, no, pues eso da para mucho, pero yo creo que fue, por supuesto, un contundente 4-2, ¿no? No fue el 6-6 que andaban cacareando. Yo, la verdad es que no dije nada públicamente, pero sí fui precisamente cauta porque yo sí creía que no se iban a lograr los 6-6. Aún así, me parece que pues es muy claro, ¿no? Que la oposición y sus voceros y toda la gente, digamos, sobre todo que estaba en contra de Morena y demás, pues se han estado desnucando en este tipo de contorsiones y maromas y están tratando de decir de una y de otra forma que bueno, que en realidad esto es la derrota de Morena y tú dices, bueno, a ver, espérame tantito. Nada más hay que ver los mapas, ¿no? La comparación del mapa, digamos, político electoral
que no estoy diciendo mapa de hace 10 años, estoy hablando del mapa de 2018 o de 2017 y el mapa que tenemos ahora. Para nadie, con dos dedos de frente, es una sorpresa que es un cambio súper evidente, ¿no?, en la correlación político-electoral de este país. Entonces, por más que creo que la oposición quiera atribuírselo con 20 maromas, que si en realidad, hasta lo que dijo Vicente Fox, que bueno, ya da risa, ¿no? Bueno, ¿cómo pudimos tener este presidente tan tonto? Entonces tratan de hacer sumas y restas que en realidad, que bueno, que sí, que votaron. A ver, aquí hay un hecho contundente, que es hoy Morena va a gobernar 20 entidades federativas de este país, cuando hace 4 años no gobernaba ni una, ¿no? Entonces, eso es el hecho. Ahora, que creo que hay dos niveles del análisis, bueno, varios, ¿no? Pero por lo menos hay un nivel del análisis que se puede hacer. Yo no soy experta en cuestiones, digamos, numérico-electorales. Ese es un nivel del análisis, ver cómo se comportó en cada estado, cuánto fue el porcentaje de votación, ¿no? El porcentaje de participación, cómo funcionaron o no específicamente las alianzas en cada estado. Yo creo que eso ameritaría sí un análisis muy particular, muy de coyuntura de cada estado, entender los actores, cómo funcionaron y demás. Y hay otro nivel del análisis, que es el que siempre a mí me gusta más atender o que me interesa, que es como un análisis más histórico, más de perspectiva hacia el pasado, no tan inmediato, y eventualmente un poquito también más prospectivo, que es, bueno, ¿qué significa esto? En principio, en la antesala del 23, que implica 2 elecciones de 2 estados especialmente importantes, más uno que otro, porque igual que Hidalgo, el Estado de México nunca había sido, bueno, no ha perdido, el PRI no ha perdido en esos estados. Entonces, el próximo año tenemos elecciones en el Estado de México. Y en Coahuila, que también es un estado muy priista. ¿Y qué significado tiene esto en la antesala de la elección presidencial del 2024? Eso creo que es importante porque coloca, creo yo, no me atrevo a decir, uy, sí, Morena va a ganar fácilmente el Estado de México, ya es un peladito y en la boca. No. Yo creo que no va a ser tan fácil, sin embargo, es importante que la perspectiva sí es, creo yo, muy clara de que el PRI no vaya a mantener el Estado de México. Coahuila tengo mis dudas, pero viendo estos resultados en la antesala del 2024, creo que eso nos da la pauta para poder ver que muy probablemente Morena vaya a ganar de nuevo las elecciones en el 2024. ¿Quién vaya a ser el candidato o la candidata? Eso está por verse, no sé, pero creo que por lo menos al día de hoy, en la fotografía del día de hoy, eso está claro. La otra cosa que hay que analizar en ese sentido es el fracaso, creo yo, de la alianza, de la dichosa alianza Va por México. Eso es para mí también muy claro. No ha levantado, por más apoyo, por más dinero, por más que Claudio X González ha intentado juntar, por más que les ha dicho, bueno, voten y acéptense, y aunque no sean más asquerosos que otros, pero no funciona. O sea, eso está muy claro. A mi juicio, y sin meterme mucho en el detalle, creo que, por ejemplo, en el caso de Durango, no ganó propiamente la alianza, o sea, ganó el PRI, ¿no? Fue más bien la operación del primismo, tanto como en Aguascalientes, un estado con más tradición panista, pues no propiamente ganó la alianza, ganó el PAN, ¿no? Aunque vayan aliados. Entonces, para mí creo que eso es importante de resaltar, porque además creo que por lo menos hay indicios, no tengo claridad, pero por lo que hemos visto, se podría pensar que los partidos mismos, me atrevo a pensar que el PRI tuvo cierto nivel
de negociación muy aparte, o un sector del PRI, también eso habría que decirlo, no el PRI en bloque, sino un sector del PRI, no Alito, sino otra parte del PRI, muy probablemente pudo haber negociado cosas con, pues, con Morena mismo, con el régimen mismo. No lo sé, no tengo las pruebas, pero me parece, ¿no? Porque la participación, digamos, no metieron las manos en Oaxaca, no metieron tampoco mucho las manos en Hidalgo, o sea, dijeron, pues como vaya, ¿no? Donde pudieron haber podido tener más juego, el PRI, en algunos lugares no metió las manos, y eso es sintomático. Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Que la alianza no levanta, ¿no? Entonces, bueno, ahora habrá que ver, me imagino que mis compañeras lo mencionarán más adelante, cuál va a ser el papel de MC, de Movimiento Ciudadano, que bueno, ya ahorita está en plan de no, ya ven cómo la alianza no funciona y nos necesitan a nosotros y no sé qué, pero nosotros no vamos a ir con ellos, ya dijo Dante Delgado. Entonces, bueno, no es que vaya a ser el fiel de la balanza MC, pero bueno, habrá que ver también ese papel. Y la otra parte que sí me gustaría dejar sobre la mesa es, más que tener una bola de cristal y decir, creo que lo que está bueno de discutir es qué perspectivas plantea esto para Morena como partido movimiento, como partido en el poder, ¿no? Partido del nuevo régimen, cómo lo coloca en el sentido de lo que yo considero tendría que ser una discusión por algo que para mí es claro, que es esta tensión que hay en Morena, partido movimiento, entre el pragmatismo y la importancia de ganar elecciones, que yo creo que eso está claro, pues, y los principios, ¿no? Porque pues nos podemos también meter a analizar quiénes son estos personajes que están ganando elecciones, quiénes son los candidatos, qué está pasando allí, muchos provienen del PRI, y bueno, ese es uno de los argumentos, por cierto, bastante chafas, decir, bueno, entonces Morena es el nuevo PRI, no sé qué. Digo, para mí creo que es más complejo que eso, habría que hacer un análisis mucho más complejo de lo que ha venido pasando dentro del PRI mismo, de la transformación del PRI como partido hegemónico a ser un partido que abandonó por completo sus principios nacionalistas, sus principios populares y su vinculación con la gente, ¿no? Y se volvió, digamos, el famoso PRIAN, ¿no? Y lo que implica esto también para Morena, ¿no? O sea, como digo, esta tensión entre pragmatismo, ganar, conseguir los espacios de poder y los principios, ¿no? Y qué va a ser, cómo se va a continuar la cuarta transformación. Yo creo que esa es una discusión interesante que, por supuesto, es para otro momento, pero que me parece importante señalar. Y que creo que en la medida que Morena no pierda y siga fortaleciendo esta vinculación con los sectores populares, que es la que perdió el PRI desde hace varios años, ¿no? Y que de algún modo Morena está recuperando, no porque sea el nuevo PRI, sino por otras razones, pero en la medida en que esa vinculación con lo popular se mantenga, yo creo que Morena tiene buenas perspectivas de seguir manteniendo su hegemonía, independientemente de la presencia o no de López Obrador. Pero si decide no seguir y no atender esta importante relación con los sectores populares, entonces ahí sí va a poner en problemas, ¿no? Ole, pues gracias, doctora. Mi queridísima maestra, mire, la maestra, si usted la sigue en redes sociales, pues está más que claro cuál es cuál es la lectura que está dando. Y bueno, déjeme decirle que además la comparto. Tenemos ahí un tuit precisamente de la maestra Turrent, que dice: el PRI-ANRD pierde 4 de las 6 gobernaturas que tenían. MC no pinta. Después de hoy, Morena va a gobernar 2/3 partes de los estados del país. Quien no quiera ver el triunfo de Morena hoy en las urnas está destinado a seguir en la irrelevancia política. Bueno, pues me parece claro el triunfo que tiene ahí Morena, 4 gubernaturas más,
y pues ya le da 21 entidades del país, la cifra es altísima, y eso además le va colocando un escenario mucho más favorable para las elecciones del 2024. Pero yo me gustaría abordar el tema contigo, Renata, pensando en las elecciones del Estado de México, es decir, lo que sigue y lo que viene. La de Coahuila también es importante, 2 estados donde nunca ha perdido el PRI, ¿no? Y en el caso de Morena, pues a la hora de ver las alianzas que hicieron, por ejemplo, y la manera en cómo lo manejaron, particularmente Aguascalientes, que desde mi punto de vista ahí hubo un fraude electoral, no sé la dimensión del fraude, pero sí esos 20 puntos que manejaron de ventaja me recordó a la elección del 2012, donde yo creo que había el posicionamiento en las votaciones era muy parejo entre López Obrador y Peña Nieto, pero para evitar precisamente las confrontaciones o impugnaciones, pues la treparon muchísimo esa elección. Lo mismo hicieron acá. Pero entonces eso me hace pensar en el Estado de México, Renata. Y yo tengo la impresión que si el caballo que ya está colocado, pues es, en este caso, la maestra Delfina, la que va a ser la candidata por Morena para el Estado de México, y déjame decirte, ¿no? Un estado estratégico para la elección del 2024. Estratégico, el Estado de México. Yo creo que tiene posibilidades esta alianza PRI-PAN-PRD, no sé si Movimiento Ciudadano se vaya a meter ahí también o no, pero me parece que ahí habrá que revisar ese escenario. Y déjame aventurarme en otro también que me dejó pensando este proceso electoral y que me quedaba pensando qué pasaría entonces si Ebrard no queda elegido como candidato y queda elegida Claudia Sheinbaum. Ebrard es muy, pero altamente posible que sea el candidato de estas alianzas de acá. No es un asunto menor, me parece que son escenarios que hay que ir también midiendo. Ayer veía una entrevista que le hacía Ciro Gómez Leiva a Lito, que ese hombre todavía tiene la desvergüenza de aparecer como si no supiéramos nada de él. Pero bueno, dice, pues si nos juntamos el PRI y el PAN y también se junta Movimiento Ciudadano, estamos arriba por porcentajes y demás. ¿Qué decir? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja estas 6 elecciones que hubo en 6 entidades de la República Mexicana? No sé ni por dónde empezar. A ver, voy a tratar de ordenarme, pero primero lo primero que preguntas sobre hacia el 23, luego quizás hacia el 24, y ahí nada más tengo algunas observaciones de lo que pasó ayer, pero creo que hacia el 23, yo coincido contigo, creo que la apuesta de Morena, por obvias razones, es el Estado de México, no porque no les interese, no sea importante ganar Coahuila también, pero es obvia la relevancia del Estado de México en el avance territorial y sobre todo en la destrucción de lo que es el PRI, ¿no? O sea, quitarle al PRI, ya se le quitó Oaxaca, ya se le quitó Hidalgo, y quitarle el Estado de México sería hacia el 24 un triunfo tremendo. Entonces, creo que el camión de Morena pues se va más hacia el Estado de México, y sí creo que se puede ganar, no creo que se puedan ganar los dos. Yo como Elisa también, así como ese 6 de 6, pues bueno, claro, fue una propaganda electoral de Morena, ¿no? El que se la creyó literalmente, pues supongo que su análisis político es un poco como pues de Disneylandia, ¿no? Pero hacia el año que entra sí creo que se podría, con muchísimas dificultades, porque es obvio también que el PRI, así como operó en Durango, como tú ya bien mencionas, o como el PAN operó en Aguascalientes, pues así se va a poner a operar en estos 2 estados, ¿no? No va a ser sencillo, por supuesto. Tienen ahí
van a desplegar todo lo que tienen para no perder esos dos estados, en específico creo el Estado de México. Ahora, hacia el 24 creo que, por supuesto, los resultados de las elecciones del 23 tendrán mucho peso hacia el 24, pero creo que hay varias cosas que se pueden empezar a analizar hacia el 24 después de lo que sucedió el domingo. Uno es lo que ya mencionaba Elisa, de qué va a pasar con MC y que tú preguntas como qué podría pasar. Yo lo que veo, y esto es un poco, ayer estuve en una mesa con un priista y un panista, y Ay, pues ¿dónde te andas metiendo? en Televisa me fui a meter. Entonces, estaba con el priista y el panista y ambos estaban, todo el tiempo, sobre todo el del PAN, tirándole muy fuerte a Claudia Sheinbaum, diciendo que a ella la habían mandado a operar Aguascalientes y que por lo tanto haber perdido Aguascalientes era otra caída de Claudia, y de verdad unos disparates que yo no sabía de dónde podían hacer esas maromas tan grandes, pero además de todo, diciendo o insinuando que nunca van a decir que van a apoyar una candidatura de Marcelo Ebrard en Morena, pero pues es claro que les resulta menos incómoda, que la enemiga, dado que saben que no pueden ganar el 24, por lo menos el PAN lo tiene muy claro, o el PRI, el PRI es obvio, pero la alianza PRI-PRIAN tiene muy claro que ellos no van a ganar el 24. Entonces su apuesta, creo yo, pues sería primero que la persona que sea de Morena pues sea menos incómoda a sus intereses, ahí que llene el espacio quien lo quiera llenar con el candidato que quiera llenar, y por lo tanto la enemiga en común hoy pues sí, o la candidata que les parecería más incómoda sería Claudia Sheinbaum. Eso no hay duda, ¿no? O sea, es abierta la operación, o por lo menos mediática, que están tratando de hacer. Ahora, si Marcelo Ebrard decidiera irse a MC, o alguna alianza MC Verde, no lo sé, siendo el candidato, ahí el PRIAN quizá esa es la apuesta de MC, ¿no? Que jalarse a Marcelo y que sea el candidato del PRIAN, cualquier prófugo de la justicia, Anaya, Margarita Zavala, lo que sea, en la irrelevancia, y que sea una elección entre Marcelo y Claudia, ¿no? Como Morena y MC. Yo no sé si estoy hablando un poco desde la esperanza, y lo digo con toda honestidad, pero ver la cercanía que está buscando Marcelo Ebrard con el presidente me hace pensar que está poniendo él su apuesta política hacia ser el candidato de Morena o no serlo. Y quizá estoy siendo ingenua o estoy hablando un poco desde el optimismo de la disciplina partidista, pero yo había visto a Marcelo Ebrard un poco más distanciado de AMLO, y cuando se sueltan casi que las precampañas, como hemos visto ahora con las campañas del 23, pues los tres posibles candidatos se soltaron a hacer campaña. Veo a Marcelo tratando de construir narrativamente una cercanía histórica con el presidente o sea, basta meterse a su Instagram, ¿no? O sea, miren, yo he estado siempre con el presidente. Me cuesta, me costaría trabajo después ver ese rompimiento. Entonces, yo lo he leído como, bueno, yo voy por Morena o no voy, pero repito, para ser súper transparente con el público, posiblemente también esté hablando mi optimismo de esa disciplina partidaria, ¿no? Que no lo puedo desechar y prefiero decirlo ya que la gente me lea así. Entonces, bueno, ese es mi análisis hacia el 24, con complicaciones y sudor que siempre me hace tener mi querido Ernesto y mi querido Alberto, pero nada más para cerrar, unas pequeñitas anotaciones que tenía sobre la jornada de ayer, además de lo que ya decía de las 2/3 partes de los estados que gobierna Morena, que el PRI pasa de ser la primera fuerza política hace unos cuantos años a estar con del mismo número de gubernaturas que MC. Digo, o sea, tienen la de Durango, pero pues técnicamente fue en alianza, entonces hoy tienen 2 gubernaturas, habiendo siendo la primera
fuerza política. Tenía notado también un poco el tema del INE. Creo que, para que no digan que solo criticamos al INE, creo que hay que reconocer, uno, el trabajo que no sucede en todos los países, de las personas que voluntariamente ponen su tiempo en las casillas. Eso es algo que se ha construido con la gente, y eso es algo muy rescatable. Y dos, el PREP. El PREP del INE es maravilloso, es la verdad. Funciona bastante bien como muestreo estadístico, porque nos da resultados confiables, estadísticamente hablando, por lo menos, ¿no? Pero, por supuesto, es increíble que con lo que sucedió en Aguascalientes, vimos levantamientos, vimos agresiones, que ni siquiera, yo entiendo que para eso está la Fiscalía Especial, yo entiendo perfecto, porque luego me dicen, bueno, pues es que eso no le corresponde necesariamente al INE. Sí, el posicionamiento político del INE sí le corresponde al INE, porque el INE hoy más que nunca es una institución política que hace posicionamientos políticos todo el tiempo, siempre y cuando estos posicionamientos políticos sirvan para atacar a Morena o al presidente. Pero cuando el otro lado hace desastres como lo que pasó en Tamaulipas previo a la elección y en Aguascalientes durante la elección, entonces callan como momias, y ahí sí son muy institucionales y que lo resuelva la Fiscalía porque son delitos electorales. No, eso es una hipocresía tremenda. Y mi otra crítica al INE pues sería el porcentaje de votación, que generalmente el INE se logra desvincular de su responsabilidad de la participación ciudadana. A los tecnócratas les encanta hablar de evaluación de instituciones y evaluación de gestión, etcétera. Sin embargo, nunca quieren evaluar lo que están, sobre todo en los organismos autónomos, a lo que están ellos obligados a hacer. Y parte fundamental del INE, de lo que dice la ley federal del INE, es mejorar la participación ciudadana. Y esto no ha sucedido históricamente. Entonces, pues esto lleva a la relevancia de pensar creo yo, en que la reforma electoral también tiene que atravesar este tema de la participación ciudadana, que no estoy segura que lo haga. Entonces es un buen debate hacia adelante. Y ya, con eso me callo ya. Ingrid, ¿cómo ves el tema? Hay varios elementos y lecturas. Una de ellas, la pertinencia, y esas yo lo insisto, que tendría que hacerse la pregunta a quienes son los dueños de los partidos de oposición, en el Grupo Monterrey, por ejemplo, si vale la pena seguir invirtiendo tanto dinero como lo han hecho en la campaña sucia de 3 años, no solo en medios de comunicación, sino también en partidos políticos. ¿Vale la pena seguir invirtiendo tanto dinero en esta bizarra alianza que se llama Va por México? Yo creo que tendrían que definir la pertinencia de seguir o no, pero bueno, allá ellos. Sobre todo porque si tienen ahí un partido que ya prácticamente está en la lona, y no me refiero al PRI, sino al PRD, ya prácticamente perdió todo, pues habrá que revisar hacia adelante qué es lo que sigue, qué escenario ves tú. ¿La oposición se puede radicalizar todavía más en ese sentido ante el nivel de desesperación que pueden llegar a tener la aduana en el Estado de México? Y un análisis también importante, ojo, hace mucho tiempo que México no se pintaba partidistamente de un solo color, y ya en México tenemos la experiencia de un monopolio político de un solo partido. Yo no sé, habrá que revisar también qué significa para México en adelante la existencia tan poderosa de un solo instituto político, sin descontar, por supuesto, que cada gobernador puede jalar para su candidato o candidata. ¿Cómo ves el tema, Ingrid? Sí, súper interesante esa mirada, Alberto, porque, a ver, respecto de la oposición, se ha visto que esta asociación PRI-PAN-PRD no ha sido fructífera. La verdad que no han conseguido, en técnica, o sea, en los hechos de la realidad, no han conseguido nada. Nada. Solo han perdido elecciones, llevan 4 años perdiendo elecciones, cada vez más dramático y peor para ellos. Y es cierto lo que tú dices, ellos han invertido tanto en medios de comunicación, en instalar una cierta narrativa, y la verdad es que no les ha funcionado. Y eso es cuando uno les dice, bueno, es que las elecciones no se ganan en Twitter, las elecciones se ganan en la vida real, y toda esta narrativa de los medios de comunicación y todo lo que uno anda viendo en las redes sociales no necesariamente se refleja en el voto. Eso es bien interesante. Porque ha pasado muchas veces en distintas elecciones donde uno dice, no, pero es que
todas las redes sociales y todos los comentarios van hacia un lado y resulta que al momento de votar la gente vota otra cosa, ¿no? Porque además el pueblo no está en Twitter, o sea, eso también la oposición no ha entendido que aquí la forma de ganar elecciones es en terreno, no en las redes sociales. Y ellos no salen, ¿no? No salen al terreno a hablar con la gente, cosa que Morena ha hecho, ¿verdad? De manera muy efectiva. Y también es interesante pensar qué va a hacer esta oposición, porque todo lo que uno escucha, lee de las reacciones respecto de lo que ocurrió, ¿cierto? Rosa literalmente en la locura. O sea, yo de verdad que cuando leía estos tweets de personas de la oposición diciendo, ganamos 2, y tú decías, está bien, yo entiendo que ellos quieren instalar, ¿no? una cierta narrativa para no ser los perdedores, pero es tan irracional, ¿no? Es súper irracional. Uno dice, aquí estamos como extremando posturas hacia la locura total. Ayer leía, por ejemplo, la columna de Denise Dresser, que uno dice, bueno, Denise, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te ha pasado todo este tiempo? ¿Por qué estás llegando a estos extremos? Donde ella plantea, ¿cierto?, que Morena es el PRI, que Morena es el PRI y que vamos a vivir de nuevo la misma historia con el PRI, va a ser exactamente lo mismo, y que tiene las mismas mañas, tiene las mismas características, nombra una serie de características que yo diría son de cualquier partido político que gane elecciones, la verdad que, o sea, obvio, las elecciones se ganan con cierta maquinaria y eso, el partido que sea, del lado que sea, va a hacer exactamente lo mismo. Entonces ella dice, no, es que a partir de eso es como Morena se está comportando exactamente igual que el PRI. No, Morena se está comportando como un partido político. Y lo interesante es que no tenemos nosotros un punto de comparación respecto de lo que está pasando ahora. Lo que estamos viviendo ahora es algo que no se ha vivido antes. Vivimos toda la vida, ¿cierto?, cooptados por un partido político cuya primera vez que salió del poder fue recién con Fox, o sea, la nada, ¿verdad? O sea, cuando hubo algo de oposición. Y estamos viendo una fuerza que llega hace 4 años de manera muy fuerte, arrasa con todas las elecciones, se está comportando de maneras diferentes que el PRI, y ahí yo creo que es un mal, como decía Elisa, ¿no? O sea, eso es un análisis bien básico, decir que Morena es el PRI. De hecho, ayer escuchaba al doctor Lorenzo Meyer, que efectivamente se refería a esto, y él decía, ¿cómo va a ser el PRI si el PRI, primero que ganó o se instaló en el poder a partir de una revolución, con armas, con ejército, ya? O sea, aquí Morena no ha llegado ni con armas ni con ejército, ha ganado elecciones. En segunda instancia, decía él, el PRI contaba con todo de su parte, los medios de comunicación, el mundo político, el mundo letrado, la academia, todos, no había oposición, y si había oposición, se eliminaba, ¿no? Acá Morena es un partido que tiene bastante oposición. Tiene oposición no solo en esta PRI-PAN-PRD, sino que también tiene una oposición del mundo intelectual, por ejemplo, que está bastante fuerte en contra de Morena. Tiene una oposición en el mundo de las comunicaciones, donde la mayoría de los medios de comunicación están en contra de Morena. Y por lo tanto es muy difícil decir, no, mira, esto va a ser igual que el PRI. Y ahí respecto de tu pregunta, Alberto, ¿qué pasa si un partido se hace de la mayoría de México? No sabemos qué puede pasar con Morena, porque la verdad no tenemos punto de comparación, no sabemos, porque se comporta, como te digo, de maneras extrañas. Hay gente que lo ha comparado con el peronismo, tampoco estoy de acuerdo, el peronismo fue una dictadura, o sea, perdón, pero no. Pero claro, lo comparan con el peronismo en el sentido de que hay una figura, un caudillo importante que guía este movimiento, un movimiento que es ideológicamente bastante extraño, y yo ahí comparto en eso. Me parece que Morena es un partido curioso, donde ideológicamente no sé bien dónde ponerlo, porque, como decía Elisa, ¿no?, es tan pragmático en esta maquinaria de ganar elecciones que también ha aceptado que entre a Morena y que compita por Morena cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, dígase, gente cuestionable, ¿no?, desde sus lazos con el narcotráfico, como también gente que ideológicamente no es de izquierda o no tiene estas mismas ideas que tiene el presidente. Entonces uno dice, bueno, y este partido entonces es un partido como más bien una máquina eleccionaria, que yo entiendo que es la primera parte de lo que se debe hacer para cambiar un régimen, porque para cambiar un régimen tú tienes que hacerte con la mayoría del país, eso es verdad.
Y después, una vez que ya esté instalado Morena, ahí se va a ver, bueno, cómo lo va a hacer, qué tipo de estructuras va a instalar, porque hay que eliminar todas las estructuras del PRI, que eso vamos a estar años con la misma estructura. Es muy difícil. Entonces, claro, es una interrogante, yo no creo que se pueda responder ahora, yo creo que hay que ver una vez que ya Morena se asiente, tenga el poder quizás en el próximo sexenio, cuando ya esté un poquitito más firme, pero como te digo, me parece que es una experiencia que estamos viviendo completamente nueva, de un partido que yo la verdad no te sabría ni siquiera decir exactamente dónde en el espectro ideológico se encuentra. La verdad que no lo sé. Ya, pues pues Morena, bueno, pues muchos lo defienden evidentemente por ser el partido, pues que finalmente sacó al PRI y al PAN de en ese entonces Los Pinos, ahora es Palacio Nacional, es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí me parece, ya tendrá cada quien su opinión, que pues Morena sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, y si el respaldo del presidente López Obrador es lo que hace que ganen todas las gobernaturas que han ganado, y sin ese respaldo del presidente yo veo bien difícil que Morena pues hubiese ganado, y mucho más con esa holgura. Creo que el papel del presidente pues es fundamental para el fortalecimiento, y Morena pues haciéndose garras por dentro y otras corrientes tratando de rescatar el navío, y otros pues haciendo todo lo posible por hundirlo, como el dirigente nacional, con todo respeto, de Morena, Mario Delgado, que me parece que es uno de los peores lastres que tienen ahí. En fin, cada quien tendrá su análisis, su enfoque. Nada más, Ernesto, si me permites, perdón. Sí. En las entrevistas que dieron los candidatos ganadores de Juntos Haremos Historia, perdón, en la noche del domingo, todos se refirieron al triunfo del obradorismo. Sí. Todos, ojo con eso. Sí, no, es clarísimo, todo el país lo sabe. Creo que ahorita me parece importantísimo lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, que decir, bueno, ya pasaron las elecciones, ahora sí, vamos a impulsar fuerte la reforma electoral. Creo que ese es el gran tema también que se viene para estos últimos 6 meses del año. Es evidente también, hay mucho escepticismo de lo que se pueda lograr con esta reforma electoral, pero bueno, pues será un tema que se pondrá a discusión. Por cierto, ya tendremos también, a propósito de ese tema, más información para el análisis. Si hace poco sacamos un reportaje que era que una investigación de Violeta Núñez de cuánto nos cuesta mantener a los diputados y diputadas, y esto es no es que vaya contra una diputada o un diputado, sino contra el sistema, pues cómo está estructurado, cuánto nos cuesta cada diputada, cada diputado. Bueno, pues ahí viene también cuánto nos cuesta mantener cada senador y cada senadora. Las cifras son verdaderamente un escándalo, es mucho más de lo que uno podía suponer. Ya verán, ya saldrá próximamente, pero es verdaderamente lamentable, además, la manera de conducirse de varios senadoras y senadores a la hora que uno pues les está buscando para que, y estamos hablando de los aliados y las aliadas, y nosotros no somos lo mismo, y bla, 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 bla. No, a la hora de que le preguntes por saber cuánto ganan, cuántos ingresos hay, no, es verdaderamente increíble. Es así como uno va descubriendo que cuando es como si entraran ahí a los círculos de Dante Alighieri, con los círculos infernales ahí, es una barbaridad en lo que terminan luego convirtiéndose. Por eso no es bueno que se queden tanto tiempo ahí nomás, que se metan, y hay que sacarlos de ahí porque,
qué barbaridad. Ya estaremos platicando más sobre eso. Ingrid, Elisa, que bueno, Elisa se tenía que ir, nos avisó que tenía un compromiso, tenía que ir a las 11. Ingrid, Elisa, Renata, muchísimas gracias. Como siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Nos vemos. Igualmente, qué gusto estar por acá. Abrazos a los tres y a la audiencia. Gracias, cuídense ya, hay que seguir en el análisis de lo que viene, las elecciones va a ser el tema del día, ya está Ernesto, ya se trae su uniforme, su camiseta de mapache, con el mapache. A ver, sí es cierto. Es un zorro, es Ah. un zorro, como mapache. No, qué barbaridad. Bueno, no se apuren, aquí como quiera queremos a Alberto, no importa eso. Mapache disfrazado, mi querido Ernesto. Muchísimas gracias, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.